A lo largo de la historia, la endogamia ha sido una práctica recurrente entre las élites que buscaban consolidar poder y preservar linajes considerados puros. Desde los faraones del antiguo Egipto hasta las monarquías europeas, esta estrategia dejó una huella profunda en la política, la sociedad y la biología de quienes la adoptaron. Ejemplos históricos como Carlos II de España, el último monarca Habsburgo, reflejan las consecuencias de estas decisiones. Su frágil salud y los múltiples problemas genéticos que lo aquejaron no solo marcaron el fin de una dinastía, sino que también evidenciaron los límites de una práctica que desafiaba las leyes naturales. En el antiguo Egipto, figuras como el faraón Tutankamón, nacido de la unión entre hermanos, revelan otra cara de esta misma realidad. Una búsqueda de control que a menudo resultaba en tragedias personales y consecuencias para sus reinados. Pero ¿por qué las élites más influyentes del mundo persistieron en una práctica tan arriesgada? Dioses y reyes. La endogamia en el corazón del antiguo Egipto. La práctica de la endogamia en el antiguo Egipto no fue una simple tradición, sino un componente esencial en la estructura del poder faraónico. En esta civilización, que se extendió a lo largo de más de 3000 años, la familia real no solo gobernaba, sino que encarnaba la voluntad de los dioses. El faraón, visto como una deidad viva, debía preservar la pureza de su linaje para mantener su conexión divina, y esto implicaba mantener los matrimonios dentro de la misma familia. Desde los primeros días del Egipto unificado bajo Narmer, alrededor del año 3100 a.C., el faraón era percibido como un intermediario entre los dioses y los hombres. Esta percepción divina del poder justificaba prácticas únicas como la endogamia. Sin embargo, fue en las épocas posteriores, especialmente durante la dinastía ptolemaica, 305-30 a.C., cuando esta práctica se institucionalizó con mayor fuerza, moldeando tanto la política como la religión del período. Uno de los ejemplos más notables es Ptolomeo II Filadelfo, quien contrajo matrimonio con su hermana Arsinoe II. Esta unión no fue producto del azar, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para emular a los dioses Isis y Osiris, quienes también eran hermanos y representaban la perfección del orden cósmico en la mitología egipcia. Casarse con su hermana no solo reforzaba su imagen divina, sino que también garantizaba que el control del poder y las riquezas permanecieran dentro del círculo íntimo de la familia real. El caso de Cleopatra VII, la última reina de Egipto, ilustra cómo esta tradición evolucionó para cumplir con fines tanto religiosos como políticos. Producto de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos, Cleopatra también se casó con 2 de sus hermanos menores para preservar la continuidad de la dinastía. A pesar de estas uniones, supo destacarse por su habilidad política y su inteligencia, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas de la historia egipcia. Sin embargo, los efectos de la endogamia no fueron únicamente políticos o religiosos. La biología comenzó a cobrar su factura en las generaciones posteriores. Estudios realizados sobre la momia de Tutankamón, quien gobernó en el siglo XIV a.C., revelaron las devastadoras consecuencias de estas uniones consanguíneas. Tutankamón sufría de una deformidad en el pie conocida como pie zambo, probablemente causada por un trastorno genético. También padecía otras condiciones médicas como escoliosis y malaria, que podrían haber contribuido a su muerte temprana, alrededor de los 19 años. Más allá de los círculos reales, la endogamia también era común entre las clases bajas en comunidades agrícolas aisladas. En estas sociedades, el acceso a parejas fuera del núcleo familiar era limitado, lo que resultaba en uniones entre parientes cercanos. Sin embargo, en la realeza, esta práctica tenía un propósito definido: preservar el linaje y consolidar el poder en un contexto donde las alianzas externas podían representar amenazas. La endogamia en Egipto fue una herramienta tanto de control como de veneración. Cada matrimonio dentro de la familia real reforzaba la idea de que el faraón era un ser aparte, una figura divina cuya sangre no podía mezclarse con la de los mortales comunes. Sin embargo, este intento de desafiar las leyes naturales a través de generaciones de uniones consanguíneas tuvo un precio: las consecuencias biológicas que, en última instancia, debilitaron a las mismas dinastías que intentaban fortalecer.
Endogamia en civilizaciones antiguas, linajes divinos y el precio del poder. Más allá del antiguo Egipto, la endogamia fue una práctica común en diversas civilizaciones que buscaban consolidar su poder y reforzar la legitimidad de sus gobernantes. Desde los Sapa Inca en los Andes hasta los monarcas de la India y la nobleza hawaiana, los matrimonios entre parientes cercanos fueron utilizados como una estrategia para preservar linajes considerados divinos. Aunque estas uniones ayudaron a afianzar la autoridad de las élites, sus efectos no fueron solo políticos o simbólicos. Con el paso del tiempo, las consecuencias genéticas comenzaron a debilitar las dinastías, evidenciando los límites de una práctica que, aunque eficaz en términos de control, desafió las leyes de la biología. En el Imperio Inca, la figura del Sapa Inca, o emperador, era considerada de origen divino, descendiente directo del dios Inti, el Sol. Para mantener la pureza de su linaje y evitar que la sangre real se mezclara con la de los nobles comunes, los incas adoptaron una estricta tradición de matrimonios endogámicos. Los gobernantes incas solían casarse con sus propias hermanas, estableciendo así un sistema en el que solo los descendientes directos de la familia imperial podían acceder al trono. Este modelo fue clave en la consolidación del poder, ya que aseguraba que la sucesión se mantuviera dentro del círculo más cercano de la dinastía. Uno de los ejemplos más representativos de esta práctica fue el caso de Huayna Cápac, quien se casó con su hermana Colla Cusirimay. Su hijo, Atahualpa, último emperador inca antes de la conquista española, también nació de una unión endogámica. Si bien esta costumbre fortaleció el carácter sagrado del poder inca, con el tiempo generó rivalidades y fragmentaciones internas que facilitaron la caída del imperio frente a los conquistadores españoles. En la India, los matrimonios endogámicos no fueron exclusivos de la realeza, sino que formaron parte de un sistema social más amplio basado en la estructura de castas. Los brahmanes, sacerdotes, y los rajputs, guerreros, practicaban estrictas normas de matrimonio dentro de sus propios grupos, con el objetivo de mantener la pureza de su linaje y evitar mezclas con castas consideradas inferiores. Para los brahmanes, cuya autoridad se basaba en su conexión con lo divino, la endogamia era vista como una forma de preservar su papel como guardianes del conocimiento religioso y espiritual. Por otro lado, los Rajputs, una casta de guerreros que dominó el norte de la India, utilizaban esta práctica para reforzar la exclusividad de su linaje y evitar que el poder militar se diluyera en alianzas con grupos de menor estatus. A lo largo de los siglos, esta rigidez matrimonial dio lugar a altas tasas de enfermedades genéticas, ya que ciertas mutaciones se hicieron más frecuentes dentro de las castas que mantuvieron su linaje cerrado por generaciones. En algunas comunidades de la India moderna, los efectos de estos matrimonios endogámicos aún son visibles en la prevalencia de trastornos hereditarios. En la antigua Hawái, la nobleza o alii veía la endogamia como una forma de reforzar su conexión con los dioses y consolidar su poder sobre el archipiélago. En este sistema, los matrimonios entre hermanos no solo eran permitidos, sino que se consideraban la forma más pura de asegurar el derecho al trono. Uno de los casos más extremos dentro de esta práctica fue el de Keopuolani, la esposa sagrada del rey Kamehameha I, fundador del reino de Hawái. Keopuolani descendía de una línea de monarcas que practicaban el niaupío, un sistema de endogamia que garantizaba que solo los descendientes de la pareja real más cercana pudieran aspirar al poder absoluto. Esta tradición se mantuvo hasta la llegada de los europeos, cuando el contacto con el mundo exterior comenzó a transformar las estructuras políticas y sociales de Hawái. Sin embargo, el impacto genético de generaciones de matrimonios endogámicos se manifestó en enfermedades hereditarias y una fragilidad creciente dentro de la nobleza hawaiana. El legado genético de los Habsburgo: poder, sangre y decadencia. La Casa de Habsburgo, una de las dinastías más influyentes de la historia europea,
marcó un antes y un después en el equilibrio político del continente. Desde sus orígenes en el siglo XI, esta familia consolidó su dominio a través de alianzas estratégicas y matrimonios cuidadosamente orquestados, extendiendo su influencia desde la península ibérica hasta los reinos de Europa central. Sin embargo, su obsesión por preservar el poder dentro de la familia desencadenó consecuencias biológicas y políticas que transformaron su historia en un legado tanto de grandeza como de decadencia. La endogamia, adoptada como una estrategia para mantener la pureza de la sangre y garantizar la lealtad interna, se convirtió en una práctica sistemática en la dinastía. Una de las figuras que personifica las consecuencias de esta decisión es Carlos II de España, conocido como el Hechizado. Carlos II, quien gobernó desde 1665 hasta 1700, nació de la unión entre su padre, Felipe IV de España, y su madre, Mariana de Austria, quienes además eran tío y sobrina. Esta unión no era inusual para los Habsburgo, sino parte de una tradición que buscaba evitar alianzas externas y consolidar el control del poder. El impacto genético de estas decisiones se hizo evidente en el fenotipo de los Habsburgo, especialmente en el rasgo conocido como la mandíbula de los Habsburgo. Este rasgo, caracterizado por una mandíbula inferior alargada y un labio inferior prominente, es una manifestación visible de los efectos de generaciones de matrimonios consanguíneos. Carlos II presentaba no solo esta característica física, sino también una serie de problemas de salud más graves, incluyendo deficiencias cognitivas y reproductivas, que marcaron su vida y su reinado. Los problemas de salud en la dinastía no se limitaron a Carlos II. Registros históricos y estudios genéticos han revelado un aumento significativo de mortinatos, muertes infantiles y enfermedades debilitantes en la familia. Estas condiciones no solo complicaron la vida personal de los miembros de la dinastía, sino que también plantearon desafíos políticos. La incapacidad de Carlos II para tener descendencia, a pesar de haberse casado en 2 ocasiones, resultó ser un punto de inflexión crítico. La muerte de Carlos II en 1700 marcó el fin del linaje Habsburgo en España y desencadenó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que involucró a las principales potencias europeas en la lucha por el control de la península ibérica. Las disputas por el trono evidenciaron cómo las estrategias de poder de los Habsburgo, diseñadas para garantizar su perpetuidad, terminaron contribuyendo a su desaparición en uno de sus territorios más importantes. Más allá del contexto político, el caso de los Habsburgo pone en perspectiva las tensiones entre decisiones políticas y consecuencias biológicas. Su obsesión por mantener el poder dentro de la familia, a través de generaciones de matrimonios consanguíneos, dejó una huella indeleble en la historia de Europa y en la genética de una de sus dinastías más poderosas. Linajes encadenados. La endogamia en la nobleza asiática. En la historia de Asia, la endogamia no solo fue una estrategia de poder, sino un pilar fundamental para preservar la legitimidad de los linajes reales. Desde los emperadores de China y Japón hasta la aristocracia de Corea, las familias nobles restringieron los matrimonios a sus propios círculos, asegurando la continuidad de su linaje y evitando la influencia de clanes externos. A diferencia de Europa, donde la endogamia en la realeza se centró en matrimonios entre primos y tío-sobrina, en Asia, estas prácticas variaron en función de la estructura política y las tradiciones culturales de cada región. Sin embargo, todas compartían un mismo propósito: mantener el control del poder dentro de una élite cerrada. Con el tiempo, estas uniones consanguíneas generaron consecuencias genéticas y sociales que debilitaron la adaptabilidad de estas dinastías, afectando su estabilidad a largo plazo. En la China imperial, la preservación del linaje era un asunto de Estado. Aunque el confucianismo promovía la separación de linajes y prohibía el matrimonio entre personas con el mismo apellido, la nobleza y la familia imperial se regían por reglas diferentes. Los emperadores de China, especialmente durante las dinastías Tang, 618 a 907, y Ming, 1368 a 1644, favorecían los matrimonios con miembros de su propia familia extendida.
Aunque el matrimonio entre hermanos estaba prohibido, las uniones entre primos y sobrinas eran frecuentes para evitar la influencia de clanes externos en el trono. Uno de los ejemplos más representativos fue el de la dinastía Ming, donde el emperador Hongwu, fundador de la dinastía, estableció estrictas regulaciones sobre los matrimonios de la familia imperial. Sus descendientes debían casarse dentro de la nobleza cercana para preservar el linaje y evitar que facciones externas acumularan poder. Esta tradición continuó en la dinastía Qing, 1644 a 1912, donde los emperadores manchúes mantenían un sistema matrimonial altamente regulado. Las princesas Qing solían casarse con nobles de clanes manchúes seleccionados, lo que limitaba la diversidad genética dentro de la aristocracia. Con el tiempo, los efectos de la endogamia se hicieron evidentes en la salud de la familia imperial, con casos de déficits cognitivos y enfermedades genéticas que debilitaron algunas generaciones de emperadores. En Japón, el linaje imperial es el más antiguo del mundo aún en existencia, remontándose a más de 2600 años. Para preservar la pureza de la línea imperial, los matrimonios se limitaron a parientes cercanos y miembros de la nobleza, lo que redujo significativamente la diversidad genética dentro de la familia real. Durante el período Heian, 794 a 1185, la corte imperial promovió matrimonios entre primos y miembros de clanes aristocráticos como los Fujiwara, quienes controlaban los matrimonios de la familia imperial para consolidar su influencia política. Uno de los casos más emblemáticos de endogamia en la historia japonesa ocurrió en el siglo XIX, cuando el emperador Komei y su esposa, la emperatriz Eisho, eran primos cercanos. Su hijo, el emperador Meiji, nació con una complexión frágil y problemas de salud, lo que llevó a una reforma en las políticas matrimoniales de la familia imperial en el siglo XX. A pesar de estos cambios, la familia imperial japonesa sigue teniendo restricciones estrictas en cuanto a con quién pueden casarse sus miembros. Hasta el día de hoy, solo los descendientes de la línea masculina pueden ascender al trono, lo que mantiene una estructura de control similar a la de siglos anteriores. En Corea, la dinastía Joseon, 1392 a 1897, estableció un sistema de élites altamente restrictivo en el que los matrimonios eran cuidadosamente controlados. La nobleza, conocida como Yangban, solo podía casarse dentro de ciertas familias autorizadas, lo que redujo la diversidad genética de la aristocracia coreana con el paso de los siglos. Para la familia real, la endogamia no alcanzó los niveles de otras monarquías, pero existían reglas estrictas sobre los matrimonios de los reyes y príncipes, quienes solo podían desposar a mujeres de familias nobles aprobadas por la corte. Uno de los casos más significativos fue el del rey Yongzhou, 1724-1776, quien, aunque no se casó con familiares cercanos, provenía de generaciones de matrimonios dentro del círculo restringido de la élite Joseon. Su hijo, el príncipe Sado, fue un claro ejemplo de los efectos psicológicos de la endogamia en la realeza asiática. Sufría episodios de paranoia extrema y violencia descontrolada, lo que llevó a su propio padre a condenarlo a morir encerrado en un cofre de arroz. A medida que Corea modernizó su estructura social a finales del siglo XIX, las restricciones matrimoniales de la nobleza se flexibilizaron, permitiendo una mayor integración de linajes con otras familias fuera de la élite tradicional. La endogamia en la nobleza asiática reforzó la autoridad de las dinastías y garantizó la continuidad de sus linajes, pero también tuvo consecuencias a largo plazo. Al igual que en Europa y Egipto, estas prácticas redujeron la capacidad de adaptación genética de las élites, lo que llevó a problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, en las generaciones posteriores. El aislamiento de la aristocracia y la limitación de sus matrimonios a ciertos grupos terminaron debilitando la estabilidad de algunas dinastías, exponiendo sus vulnerabilidades
cuando se enfrentaron a crisis internas o invasiones extranjeras. A medida que los imperios de Asia evolucionaron, la necesidad de abrir los linajes a una mayor diversidad genética se hizo evidente. Sin embargo, las huellas de siglos de endogamia aún pueden rastrearse en la historia de estas dinastías, dejando un legado de poder, tradición y las limitaciones de una estrategia que, aunque efectiva en su momento, tenía un costo que no siempre podía ignorarse. Matrimonios consanguíneos, legado biológico de la monarquía británica. La historia de la monarquía británica refleja siglos de estrategias matrimoniales diseñadas para consolidar el poder y garantizar la continuidad de la dinastía. Aunque no tan extrema como en el caso de los faraones egipcios o los Habsburgo, la práctica de los matrimonios consanguíneos desempeñó un papel crucial en el desarrollo del linaje real británico, dejando su marca en la historia genética y política de la familia. En la Edad Media, cuando las alianzas matrimoniales tenían un peso estratégico, el rey Eduardo III, 1327-1377, se casó con su prima segunda, Felipa de Henao. Este matrimonio consolidó una importante alianza entre Inglaterra y el condado de Henao y fortaleció la posición de la dinastía Plantagenet en Europa. Eduardo y Felipa tuvieron 14 hijos, cuya descendencia desempeñó un papel central en la política británica y europea durante los siglos siguientes. El punto álgido de esta tradición consanguínea llegó durante el reinado de la reina Victoria, 1837-1901. Victoria, conocida como la abuela de Europa, se casó con su primo hermano, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Juntos tuvieron 9 hijos, que posteriormente se casaron con miembros de casas reales de toda Europa, creando una extensa red de parentesco entre las monarquías del continente. Este sistema de alianzas matrimoniales pretendía garantizar la estabilidad política y fortalecer los vínculos entre las monarquías en un periodo de tensiones crecientes. Sin embargo, la endogamia en la familia real británica también tuvo consecuencias biológicas notables. La reina Victoria fue portadora del gen de la hemofilia, un trastorno genético que afecta la coagulación de la sangre. Este gen se transmitió a varios de sus descendientes, incluidas sus hijas Alice y Beatriz, quienes llevaron la enfermedad a las familias reales de Alemania, Rusia y España. Uno de los casos más destacados fue el del Zarevich Alexei, hijo de la princesa Alix de Hesse, nieta de Victoria, quien sufrió los efectos de esta enfermedad en la corte imperial rusa. En el siglo XX, los matrimonios consanguíneos comenzaron a disminuir en la monarquía británica. Aunque la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, eran primos terceros, descendientes directos de la reina Victoria, sus uniones ya reflejaban un cambio en las costumbres matrimoniales de la realeza. Las alianzas se alejaron de los vínculos familiares estrechos, en línea con una mayor conciencia sobre las implicaciones genéticas y los cambios en las normas sociales. La hemofilia, conocida como la enfermedad real, y otros trastornos genéticos derivados de la endogamia, dejaron un legado tangible en las dinastías europeas. A medida que las monarquías modernas evolucionaron, las estrategias matrimoniales se transformaron, reflejando un equilibrio entre la tradición y la adaptación a los nuevos tiempos. La herencia encadenada, endogamia y sus efectos persistentes en la genética moderna. La genética moderna continúa descifrando los rastros que la endogamia ha dejado en diferentes poblaciones a lo largo de la historia. Mientras que en el pasado, esta práctica era una herramienta para consolidar poder, en la actualidad sus consecuencias se manifiestan principalmente en comunidades aisladas o con tradiciones que aún favorecen matrimonios consanguíneos. Lejos de ser una cuestión exclusivamente histórica, los efectos de estas decisiones continúan influyendo en la salud genética de individuos y comunidades. Un caso destacado es el de la isla de Pingelap, en Micronesia. En el siglo XVIII, un tifón catastrófico diezmó a la población, dejando a unos 20 sobrevivientes como base genética de las generaciones futuras. Este evento de cuello de botella redujo drásticamente la diversidad genética, permitiendo que mutaciones recesivas se propagaran. En la actualidad, alrededor del 10% de los habitantes de Pingelap sufren de acromatopsia, una condición que causa ceguera cromática total, mientras que cerca del 30%
son portadores del gen. Este ejemplo ilustra cómo la pérdida de variabilidad genética puede amplificar problemas de salud específicos en poblaciones reducidas. En el Medio Oriente y el sur de Asia, las tasas de matrimonios consanguíneos siguen siendo altas debido a factores culturales y sociales. En estas regiones se ha documentado un incremento en trastornos genéticos como la talasemia, un tipo de anemia hereditaria, y enfermedades metabólicas raras. Según estudios publicados en revistas científicas como The Lancet, hasta el 60% de los matrimonios en algunas comunidades de estas áreas son entre primos, aumentando significativamente la prevalencia de enfermedades recesivas. Por otro lado, las comunidades Amish en Estados Unidos proporcionan otro ejemplo contemporáneo. Esta población, que desciende de un pequeño grupo de inmigrantes europeos del siglo XVIII, se ha mantenido genéticamente aislada debido a sus estrictas normas religiosas y sociales. Como resultado, enfermedades genéticas raras como el síndrome de Ellis-Van Creveld, una condición que provoca enanismo y defectos cardíacos congénitos, son mucho más comunes entre los Amish que en la población general. El avance de la genética moderna ha permitido abordar algunos de estos problemas. Herramientas como los análisis de ácido desoxirribonucleico y la asesoría genética, promovidos por figuras como Sheldon Reed en la década de 1940, brindan a las comunidades afectadas la posibilidad de mitigar los riesgos asociados con la endogamia. En lugares como Arabia Saudita, los programas de detección prematrimonial son obligatorios, lo que ayuda a identificar parejas con alto riesgo de transmitir enfermedades hereditarias. A pesar de estos avances, los desafíos persisten. La endogamia no solo refleja decisiones biológicas, sino también dinámicas culturales y económicas profundamente arraigadas. Su impacto, que se extiende desde las islas del Pacífico hasta comunidades urbanas, resalta la importancia de integrar el conocimiento genético con enfoques culturales sensibles para abordar sus efectos. Este enigmático rompecabezas de la herencia no solo nos cuenta historias del pasado, sino que también nos obliga a enfrentar realidades contemporáneas. La interacción entre la genética y las decisiones humanas, lejos de ser un tema resuelto, sigue moldeando la salud y el destino de las poblaciones en el presente. Endogamia y salud mental. El precio invisible de la pureza genética. Históricamente, la endogamia ha sido analizada principalmente por sus efectos físicos en las dinastías reales y comunidades aisladas. Sin embargo, su impacto va más allá de las malformaciones genéticas y los problemas de salud física. Estudios modernos han revelado una relación directa entre la endogamia y el desarrollo de trastornos psicológicos y neurocognitivos. Desde la esquizofrenia hasta la depresión y las alteraciones en el desarrollo intelectual, los efectos de generaciones de matrimonios consanguíneos han dejado huellas en la salud mental de individuos nacidos en estos entornos. Casos documentados en la realeza europea, las comunidades aisladas de los Amish y grupos de mormones fundamentalistas evidencian cómo la endogamia puede afectar la estabilidad emocional y la funcionalidad neurológica de sus descendientes. Uno de los ejemplos más notorios del impacto de la endogamia en la salud mental es la dinastía de los Habsburgo. Esta familia, que gobernó grandes territorios de Europa durante siglos, llevó la endogamia a extremos en un intento por preservar el poder y evitar la fragmentación de sus dominios. Carlos II de España, el último monarca de los Habsburgo en la península ibérica, no solo sufría de graves problemas físicos y reproductivos, sino que también presentaba deterioro cognitivo severo. Documentos históricos describen su incapacidad para procesar información con claridad, tomar decisiones estratégicas y mantener la estabilidad emocional. Sus crisis de ansiedad, episodios depresivos y problemas de aprendizaje evidencian los efectos psicológicos de una dinastía que, tras generaciones de matrimonios consanguíneos, había alcanzado un punto crítico de degeneración. Pero Carlos II no fue un caso aislado. Otras ramas de los Habsburgo, especialmente en Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico, también mostraron patrones de trastornos del estado de ánimo, ansiedad y déficits cognitivos.
La acumulación de genes recesivos en la familia amplificó la prevalencia de estos problemas, debilitando la capacidad de la dinastía para gobernar con eficacia. Más allá de la realeza, la endogamia también ha sido observada en comunidades cerradas, donde las normas religiosas o culturales favorecen los matrimonios dentro del mismo grupo. Entre los Amish de Estados Unidos y los mormones fundamentalistas, los efectos de la endogamia han sido objeto de estudio por su impacto en la salud mental y el desarrollo neurológico. En los Amish, una comunidad que ha permanecido aislada durante generaciones, se ha documentado un aumento en la prevalencia de trastornos genéticos raros y problemas neuropsiquiátricos. Estudios han identificado altas tasas de autismo, discapacidad intelectual y esquizofrenia en ciertas familias, resultado de una reserva genética limitada. Los mormones fundamentalistas, que practican matrimonios dentro de su grupo para preservar su identidad cultural y religiosa, también han experimentado un incremento en trastornos psiquiátricos graves. En algunos asentamientos en Utah y Arizona se ha observado una mayor incidencia de esquizofrenia de inicio temprano, lo que ha llevado a los investigadores a explorar la relación entre endogamia y enfermedades neurodegenerativas. Más allá de los trastornos psiquiátricos, la endogamia también afecta el desarrollo neurológico de los individuos. Investigaciones en genética y neurociencia han demostrado que el empobrecimiento del material genético aumenta la probabilidad de déficits cognitivos, problemas de aprendizaje y dificultades en la regulación emocional. El Instituto Nacional de Salud Mental ha identificado que en poblaciones con alta endogamia, los casos de déficit de atención, baja capacidad de adaptación social y dificultades para procesar estímulos emocionales son más frecuentes. Esto se debe a la expresión de genes recesivos que afectan la formación del cerebro y su funcionamiento. La endogamia no solo compromete la salud física, sino que también altera la estabilidad emocional y la capacidad de socialización de las personas afectadas. En sociedades donde la cooperación y la toma de decisiones son esenciales para la supervivencia, estos efectos pueden generar debilidades estructurales que ponen en riesgo la cohesión de la comunidad. Genética en el aislamiento. Las huellas de la endogamia en comunidades remotas. En los rincones más remotos del planeta, donde las barreras geográficas y culturales han mantenido a comunidades humanas en aislamiento por generaciones, se observan fenómenos genéticos únicos que ilustran las consecuencias de la endogamia. Estas comunidades, a menudo pequeñas y cerradas, han sido objeto de estudio no solo por su singularidad, sino por los efectos tangibles que su historia genética ha tenido en la salud de sus miembros. Un ejemplo notable es Tristan da Cunha, una pequeña isla volcánica ubicada en el Atlántico Sur, considerada uno de los lugares habitados más aislados del mundo. Fue colonizada en 1816 por un pequeño grupo de soldados británicos y sus familias, junto con algunos inmigrantes holandeses. A lo largo de más de 200 años, la población se ha mantenido en torno a 250 personas, descendientes de apenas 15 colonos originales. Este reducido acervo genético ha resultado en una alta incidencia de retinitis pigmentosa, una enfermedad ocular degenerativa que afecta la visión periférica y puede llevar a la ceguera. Estudios realizados por genetistas de la Universidad de Oxford en las décadas de 1960 y 1970 confirmaron que el 10% de la población de la isla padecía esta condición, mientras que el 40% eran portadores del gen asociado. Otro caso significativo ocurre en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un grupo religioso derivado del mormonismo, con asentamientos en Utah, Arizona y Canadá. Desde el siglo XIX, esta comunidad ha practicado matrimonios consanguíneos como parte de sus creencias, promoviendo la poligamia y las uniones dentro del grupo. Este aislamiento cultural y social ha llevado a una incidencia excepcionalmente alta de deficiencia de fumarasa, un trastorno genético extremadamente raro. Los afectados nacen con un déficit en una enzima crítica para el metabolismo celular, lo que causa retrasos graves en el desarrollo físico y mental.
Según un estudio publicado en The Annals of Neurology en 1990, en ciertas comunidades la prevalencia de este trastorno es 1000 veces mayor que en la población general, debido a un linaje compartido que rastrea sus raíces hasta menos de una docena de ancestros. En otro contexto, la isla de Pingelap en Micronesia ofrece un caso ilustrativo de cómo los desastres naturales pueden impactar la genética de una población. Un tifón en el siglo XVIII redujo la población de la isla a unos 20 sobrevivientes. Este efecto fundador limitó drásticamente la diversidad genética, lo que llevó a una alta incidencia de acromatopsia, una condición que causa ceguera cromática total. Actualmente, aproximadamente el 10% de los habitantes padecen esta enfermedad, mientras que el 30% son portadores del gen defectuoso. Investigaciones lideradas por genetistas de la Universidad de Maryland en los años 2000 documentaron cómo este fenómeno ha afectado a generaciones de isleños. Estos casos, aunque geográfica y culturalmente diversos, comparten un denominador común: el aislamiento prolongado y una base genética limitada. En cada uno, las mutaciones genéticas recesivas, normalmente raras, se amplificaron debido a la endogamia, llevando a una mayor incidencia de trastornos específicos. Los estudios de estas comunidades no solo han enriquecido el conocimiento sobre genética poblacional, sino que también han ofrecido ejemplos concretos de cómo la historia, la cultura y la biología interactúan de maneras profundamente entrelazadas. Códigos de la prevención. Genética moderna. El avance de la genética en el siglo XX ha transformado nuestra comprensión de la herencia y el impacto de las decisiones reproductivas en la salud. En el corazón de esta revolución científica se encuentran herramientas que permiten anticipar y mitigar los riesgos asociados con la endogamia, un fenómeno que ha dejado marcas visibles en las poblaciones humanas a lo largo de la historia. Un hito clave en esta transformación fue la culminación del proyecto Genoma Humano en 2003. Este esfuerzo internacional, que mapeó la secuencia completa del ácido desoxirribonucleico humano, marcó el inicio de una nueva era para la ciencia médica. Al proporcionar un entendimiento detallado de nuestra composición genética, permitió identificar mutaciones responsables de trastornos hereditarios, sentando las bases para la medicina personalizada y la prevención genética. Una aplicación directa de este conocimiento son las pruebas genéticas, que analizan el ácido desoxirribonucleico de individuos para identificar mutaciones específicas o genes recesivos que podrían transmitirse a su descendencia. Estas pruebas son particularmente útiles en comunidades con antecedentes de endogamia, donde la probabilidad de que ambos padres sean portadores del mismo gen recesivo es significativamente mayor. Un ejemplo notable de su efectividad es el programa Dor Yeshorim, fundado en los años 80 en Nueva York. Diseñado para abordar la alta incidencia de Tay-Sachs, un trastorno letal que afecta principalmente a judíos askenazíes, el programa implementó un sistema confidencial de pruebas genéticas para jóvenes antes del matrimonio. Si ambos integrantes de una pareja potencial son portadores de la mutación asociada, se les aconseja evitar la unión, reduciendo drásticamente la incidencia de la enfermedad en la comunidad. Este modelo ha sido replicado con éxito en otras regiones y para otros trastornos hereditarios. Además de las pruebas genéticas, la asesoría genética se ha convertido en una herramienta indispensable para las familias que buscan comprender y manejar los riesgos hereditarios. Los asesores genéticos, formados en biología molecular y medicina, ofrecen una guía precisa y personalizada para evaluar las probabilidades de transmisión de enfermedades genéticas y explorar opciones reproductivas seguras. Esta disciplina moderna tiene sus raíces en los trabajos de Sheldon Reed, quien en los años 40 estableció los principios de la asesoría genética como un recurso para empoderar a las personas en la toma de decisiones informadas. Los avances en este campo han llevado a la creación de programas nacionales de detección genética, como los implementados en Arabia Saudita. En este país, donde los matrimonios consanguíneos son comunes, las pruebas prematrimoniales son obligatorias para identificar riesgos genéticos en las parejas. Estas iniciativas han reducido la incidencia de enfermedades hereditarias graves, como la talasemia, en una región con alta prevalencia de uniones familiares. La integración de herramientas genéticas en la salud pública
ha demostrado ser un mecanismo efectivo para prevenir los efectos de la endogamia, desde iniciativas comunitarias como Dor Yeshorim hasta estrategias a nivel nacional. La genética moderna ofrece soluciones prácticas para problemas que antes parecían insuperables. Cada avance en este campo no solo amplía nuestro entendimiento del ácido desoxirribonucleico, sino que refuerza nuestra capacidad para prevenir las consecuencias más desafiantes de la herencia. Leyes de sangre. Los límites de la endogamia. A lo largo de la historia, las leyes han jugado un papel crucial en regular las relaciones humanas, incluyendo aquellas que involucran uniones consanguíneas. Estas normativas, moldeadas por factores culturales, éticos y científicos, han buscado equilibrar la protección de la salud genética con los derechos individuales. Desde prohibiciones estrictas hasta enfoques educativos, el panorama legal sobre la endogamia revela un intrincado mapa de cómo las sociedades abordan esta práctica. En Estados Unidos, las leyes sobre matrimonios entre parientes cercanos varían de un estado a otro, creando un mosaico de normas que reflejan debates locales. Por ejemplo, en Rhode Island y Nueva Jersey, los matrimonios entre primos hermanos son legales, mientras que en Texas y Arizona están prohibidos. Estas disparidades responden a una tensión constante entre la libertad individual y las preocupaciones por el bienestar genético de la descendencia. Este enfoque descentralizado deja en manos de los estados decisiones que pueden tener profundas implicaciones para la salud pública. Corea del Sur ofrece un caso contrastante con su antigua cláusula de mismo apellido y mismo origen. Hasta 1997, esta ley prohibía el matrimonio entre personas que compartieran el mismo apellido y localidad ancestral, sin importar su parentesco real. La norma, instaurada originalmente para prevenir la endogamia, llegó a considerarse un vestigio anticuado que limitaba innecesariamente las opciones matrimoniales en una sociedad moderna. Tras un amplio debate y la presión social, fue derogada, reflejando un cambio en las prioridades legales y culturales del país. En Inglaterra, el caso de las hermanas Haldane, en 1935, marcó un punto de inflexión en la conversación sobre genética y derecho. Helen Spurway y Naomi Mitchison, ambas portadoras de un gen vinculado a la ceguera nocturna, consideraron un matrimonio compartido con un mismo hombre para minimizar los riesgos genéticos en su descendencia. Aunque el plan no se llevó a cabo, el debate generado por el caso atrajo la atención pública hacia la relación entre genética y legislación, destacando la necesidad de abordar estas cuestiones desde una perspectiva científica y ética. En Brasil, la comunidad de Canudos ofrece un ejemplo único. En esta región aislada, los matrimonios consanguíneos eran comunes, lo que llevó a una alta incidencia de trastornos genéticos. En lugar de imponer prohibiciones legales, las autoridades optaron por un enfoque educativo con el programa Saúde da Família. Esta iniciativa se centró en informar a la población sobre los riesgos genéticos asociados a la endogamia y fomentó cambios culturales que redujeron significativamente estas uniones hacia 2005. El éxito del programa resalta el poder de la educación como una alternativa eficaz a las medidas coercitivas. Estos casos muestran cómo las leyes y políticas han sido herramientas para abordar la endogamia de formas que van más allá de la mera regulación. Desde normativas estrictas hasta programas educativos, las estrategias adoptadas reflejan las complejidades de cada sociedad. En última instancia, estas respuestas legales y culturales destacan el esfuerzo global por mitigar los efectos negativos de la endogamia, mientras se respetan las dinámicas únicas de cada comunidad. Herencia silenciosa. Los trastornos genéticos forjados en el aislamiento. El legado genético de la humanidad está marcado por historias de adaptación, resistencia y, en ocasiones, vulnerabilidad. En comunidades donde la endogamia ha sido una constante, las mutaciones genéticas recesivas han dado lugar a trastornos específicos que, aunque infrecuentes en poblaciones amplias, son comunes en estos grupos cerrados. Estos ecos del pasado, grabados en el ácido desoxirribonucleico, ofrecen un panorama fascinante y complejo de la interacción entre la genética y las condiciones históricas. Fibrosis quística. Entre las enfermedades genéticas más estudiadas se encuentra la fibrosis quística, que afecta a 1 de cada 2.500 personas de ascendencia europea.
Identificada en 1938 por la doctora Dorothy Anderson, esta enfermedad tiene raíces que se remontan al menos al 3000 a.C., en la región de la media luna fértil. Estudios genéticos sugieren que los portadores del gen defectuoso podrían haber tenido una ventaja evolutiva frente al cólera, ya que la mutación limitaba la pérdida de líquidos durante infecciones graves. Sin embargo, en la actualidad, la fibrosis quística se manifiesta como una enfermedad severa que afecta a los sistemas respiratorio y digestivo, requiriendo tratamientos avanzados para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Talasemia. En las regiones mediterráneas y de Oriente Medio, la talasemia ilustra cómo una mutación genética puede tener un doble filo. Este trastorno, caracterizado por la producción ineficaz de hemoglobina, fue documentado por Hipócrates en la Grecia antigua, lo que indica que sus raíces están profundamente arraigadas en la historia humana. En épocas donde el paludismo era endémico, portar el gen de la talasemia ofrecía protección parcial contra esta enfermedad mortal. Sin embargo, en la actualidad, donde el paludismo ha sido erradicado en muchas áreas, la talasemia se ha convertido en un desafío médico que requiere transfusiones regulares y terapias avanzadas. Acromatopsia total. En el Pacífico, la isla de Pingelap es un laboratorio natural para estudiar los efectos del aislamiento genético. Tras un tifón en 1775 que redujo la población a solo 20 sobrevivientes, uno de los cuales era portador del gen de la acromatopsia total, esta mutación se propagó rápidamente en la población resurgente. Hoy aproximadamente el 10% de los habitantes padecen esta condición, que provoca ceguera cromática completa, mientras que un 30% son portadores del gen. Este fenómeno, conocido como efecto fundador, demuestra cómo los eventos históricos pueden dejar una huella genética indeleble. Los trastornos genéticos que prevalecen en poblaciones endogámicas son más que enfermedades. Son testigos de adaptaciones pasadas y las complejidades de nuestra herencia. Desde las ventajas evolutivas frente a enfermedades infecciosas hasta las cargas genéticas que enfrentan hoy, estas condiciones ilustran cómo las decisiones humanas y las circunstancias históricas han moldeado nuestra biología. La interacción entre pasado y presente, alimentada por la ciencia moderna, ofrece un futuro lleno de posibilidades para desentrañar y mitigar los desafíos que nos lega la genética. Endogamia en la ficción. Representaciones en los medios. La endogamia, con su carga de complejidad emocional, cultural y biológica, ha encontrado un espacio destacado en las narrativas de la ficción y los medios. Desde la fantasía épica hasta los dramas históricos y psicológicos, este tema ha sido explorado como un recurso que revela las tensiones humanas más profundas y los dilemas morales que desafían a las sociedades. Uno de los retratos más memorables de la endogamia en la ficción moderna es el de la familia Lannister en la saga Juego de Tronos, escrita por George R.R. Martin y adaptada a la televisión por Taquilla en Casa en 2011. Cersei y Jaime Lannister, gemelos nacidos en una de las casas más poderosas de los 7 reinos, mantienen una relación clandestina que desafía las normas sociales y perpetúa su linaje a través de 3 hijos que llegan al trono. La historia de los mellizos es un ejemplo contundente de cómo la endogamia, aunque tabú, se conecta con temas como el poder, el deber y una visión distorsionada del amor familiar. La narrativa utiliza este vínculo para explorar las complejidades de los conflictos internos y externos que definen a los personajes, mientras se refleja en la lucha por mantener el control político. En el drama histórico The Crown, que narra el reinado de Isabel II, la endogamia aparece de forma más sutil pero igualmente significativa. La serie de Netflix, lanzada en 2016, no se centra directamente en este fenómeno, pero a través de referencias a matrimonios entre primos dentro de la monarquía europea, explora las implicaciones de preservar la sangre azul. Estas uniones, motivadas por razones políticas y de Estado, se mencionan en el contexto de las presiones que enfrentan las familias reales para mantener una identidad distintiva. Si bien la serie se enfoca en los dilemas emocionales y personales de sus personajes, los ecos de las estrategias matrimoniales históricas están presentes como un recordatorio de las tensiones entre tradición y modernidad. En el ámbito del cine, Los sin nombre, España, 1999,
dirigida por Jaume Balagueró, ofrece una visión perturbadora de la endogamia. La película gira en torno a una secta secreta que practica esta estrategia para crear un linaje puro. A través de un enfoque oscuro y psicológico, la narrativa pone en evidencia cómo la endogamia puede ser utilizada como un instrumento ideológico, llevando sus implicaciones al extremo. Este retrato subraya el potencial siniestro de estas prácticas cuando se basan en ideas tergiversadas de pureza genética y exclusividad, generando una atmósfera de horror que amplifica el impacto emocional de la trama. El manga y anime japonés Koi Kase, 2001, aborda la endogamia desde un ángulo emocional e íntimo. La historia sigue la relación entre un hermano y una hermana que, separados durante años, se reencuentran y desarrollan una conexión romántica antes de conocer su vínculo de sangre. Lejos de romantizar esta situación, la narrativa reflexiona sobre las implicaciones sociales, psicológicas y emocionales de tal relación. En Japón, donde las historias familiares y los dilemas morales son temas frecuentes en la narrativa, Koi Kase provocó debates intensos sobre los límites de la familia, las normas culturales y la complejidad de las emociones humanas. Desde el drama político de Juego de Tronos hasta las reflexiones íntimas de Koi Kase, la endogamia en la ficción y los medios sirve como una herramienta para explorar las capas más profundas de la experiencia humana. Estos relatos no solo capturan la atención por su contenido provocador, sino que también invitan al espectador a cuestionar los límites de la moralidad, el poder y las tradiciones. A través de estas historias, el tema trasciende sus raíces históricas y científicas, revelándose como un reflejo de los conflictos internos y externos que han definido a las sociedades a lo largo del tiempo. Endogamia en la naturaleza, un fenómeno más allá de la humanidad. A lo largo de la historia, la endogamia ha sido una práctica recurrente en diversas sociedades humanas, con el fin de preservar linajes, consolidar el poder y reforzar identidades culturales. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de nuestra especie. En la naturaleza, la endogamia ocurre de forma natural en poblaciones reducidas o aisladas, generando consecuencias similares a las observadas en los humanos, desde la pérdida de diversidad genética hasta el aumento de enfermedades hereditarias. Si bien algunas especies han desarrollado mecanismos para evitar la endogamia, otras han sido empujadas a esta práctica por la reducción de su hábitat o eventos de extinción masiva. Desde los guepardos hasta los lobos isleños y los perros de raza pura, el impacto de la endogamia en el reino animal ofrece un paralelismo fascinante con los desafíos que enfrentaron las dinastías humanas que aplicaron esta estrategia. Uno de los ejemplos más extremos de endogamia en la naturaleza es el de los guepardos. Este felino, conocido por su velocidad y agilidad, sufrió un cuello de botella genético hace aproximadamente 10.000 años, reduciendo drásticamente la variabilidad de su especie. Estudios de ADN han revelado que los guepardos actuales son genéticamente tan similares entre sí que podrían ser considerados clones, ya que su diversidad genética es extremadamente baja. Esta situación ha tenido consecuencias significativas en su salud y capacidad de supervivencia, entre ellas baja fertilidad, sistema inmunológico debilitado y defectos congénitos. Actualmente los esfuerzos de conservación buscan aumentar la variabilidad genética de la especie, pero la endogamia sigue siendo una amenaza que pone en riesgo su futuro. Los lobos que habitan en islas pequeñas y aisladas representan otro caso de endogamia natural. Un ejemplo claro es el de los lobos de la Isla Royal, en los Grandes Lagos de Norteamérica. Esta población, aislada del continente desde hace más de 70 años, ha experimentado un declive genético progresivo, lo que ha resultado en problemas reproductivos y una mayor incidencia de deformidades. Uno de los efectos más evidentes de la endogamia en esta población fue la aparición de malformaciones en la columna vertebral, lo que afectó la capacidad de los lobos para cazar y moverse con normalidad. La falta de diversidad genética llevó a un descenso drástico de la población, hasta el punto de que en 2018 solo quedaban 2 lobos en la isla.
Para evitar la desaparición total de la especie en la zona, los científicos llevaron a cabo un programa de introducción de nuevos lobos desde el continente, con el fin de restaurar la diversidad genética y mejorar la salud de la población. Este caso demuestra cómo la endogamia en especies aisladas puede poner en peligro su supervivencia a largo plazo. En el mundo de los animales domésticos, los perros de raza pura son un caso de endogamia inducida por el ser humano. Durante siglos, los criadores han seleccionado ciertos rasgos físicos y de comportamiento, pero este proceso ha tenido efectos negativos en la salud de muchas razas. Algunas de las enfermedades genéticas más comunes causadas por la endogamia en perros incluyen displasia de cadera en pastores alemanes y labradores, miocardiopatía dilatada en razas como el Cavalier King Charles Spaniel, epilepsia hereditaria en Border Collies y síndrome braquicefálico en razas de hocico corto como el Bulldog inglés y el Pug. Los problemas de salud en perros de raza pura han llevado a un cambio en la cría responsable, donde los criadores buscan ampliar la diversidad genética de sus líneas para reducir la incidencia de enfermedades hereditarias. Sin embargo, la demanda de razas con características estéticas específicas sigue favoreciendo la endogamia en muchos casos. A diferencia de los humanos, que han aplicado la endogamia por razones políticas o culturales, muchas especies han desarrollado estrategias para evitar la reproducción entre parientes cercanos. La biología ha implementado mecanismos naturales que favorecen la diversidad genética, entre los cuales destacan el reconocimiento genético instintivo, la dispersión de individuos jóvenes, sistemas de apareamiento selectivo y la incompatibilidad genética natural. Algunas especies, como los ratones y los primates, pueden detectar el parentesco genético a través del olfato, lo que les permite evitar el apareamiento con individuos demasiado similares a ellos. En especies como los lobos y los leones, los jóvenes suelen abandonar la manada en busca de nuevos territorios y parejas, reduciendo la posibilidad de endogamia. Algunas aves y peces tienen sistemas de apareamiento en los que solo los individuos más diversos, genéticamente, logran reproducirse con éxito. Esto se debe a mecanismos como la selección de parejas basada en feromonas o señales visuales. En algunas especies de plantas y animales, los sistemas inmunológicos pueden detectar la cercanía genética y evitar la fertilización entre individuos demasiado similares. Este mecanismo, conocido como autoincompatibilidad, es común en muchas plantas con polinización cruzada. La endogamia, como práctica histórica, ha sido un reflejo de las dinámicas de poder y las creencias culturales que buscaban preservar linajes y consolidar autoridad. Aunque inicialmente perseguía objetivos políticos y sociales, sus efectos se manifestaron en la biología de las poblaciones afectadas, dejando huellas profundas en la genética de dinastías y comunidades aisladas. En este sentido, la búsqueda de pureza o exclusividad genética ha demostrado ser un arma de doble filo, generando tanto estabilidad en sus contextos inmediatos como vulnerabilidades que trascendieron generaciones. Los avances en genética moderna han permitido comprender las consecuencias de estas prácticas, facilitando estrategias de prevención en comunidades contemporáneas donde la endogamia sigue presente. Herramientas como las pruebas genéticas y los programas educativos no solo mitigan riesgos, sino que también fomentan un diálogo cultural sobre las implicaciones de las tradiciones heredadas. Más allá de su impacto biológico, la endogamia también ha sido utilizada como un recurso narrativo en la ficción, explorando dilemas éticos, psicológicos y sociales. Estos relatos permiten reflexionar sobre las tensiones entre tradición y modernidad y cómo las decisiones humanas influyen en la construcción de sociedades. En esencia, la endogamia revela la complejidad de la interacción entre poder, cultura y biología, mostrando que decisiones diseñadas para garantizar la continuidad pueden tener repercusiones inesperadas. Su análisis, desde diferentes perspectivas, es clave para comprender no solo el pasado, sino también los desafíos que enfrentamos como humanidad en el presente.